dentro de que quieres trabajo, habrá cosas que quieras y cosas que no quieras hacer. Pues a lo mejor porque has tenido ya una determinada experiencia en un sector y no te ha satisfecho por... Entonces, eso al final a mí como entrevistador me da también garantías de que tienes criterio y de que no te vale cualquier cosa, ¿no? Y de que efectivamente estás optando a esto porque esto es lo que quieres, pero me estás explicando que no querrías esta otra cosa por esta razón, tal, y tiene sentido. O sea, hay que tener también muy en cuenta que el que te entrevista muchas veces busca coherencia. ¿Y tú, disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Hoy tenemos un episodio muy especial porque en este podcast tenemos a muchas mujeres que nos reinventamos, que cambiamos, que crecemos, que de repente decidimos que la vida que estábamos llevando pues ya no es la que queremos y muchas veces la reinvención profesional es algo que está ahí y que nos da mucho miedito ese cambio, ¿no? Ese salto al vacío. Hoy viene a hablar con nosotras Elena Enríquez de Salamanca. Ella lleva una vida entera dedicada al mundo de la selección de personal, con una experiencia que abarca desde multinacionales americanas hasta consultoría propia. Ella ha sido testigo de innumerables historias de éxito y desafíos en el ámbito laboral. ¿Por qué está Elena en este episodio? Pues porque junto a ella vamos a descubrir los mitos y las realidades que hay tras un proceso de selección, las claves para no perder oportunidades laborales en estos momentos en los que nos reinventamos a los 40 o 45 años, que nos da como mucho miedito, ¿no? Eh, Vamos a ver la importancia de la mentalidad y de la estrategia en la búsqueda de empleo. Además, vamos a responder a preguntas candentes como si hay que apuntarse a muchas ofertas eh, y si esto realmente incrementa las posibilidades de encontrar un trabajo o si es mejor no contar, por ejemplo, que te han despedido en el trabajo anterior, ¿no? Que eso además suele ser bastante traumático cuando nos despiden. Elena es conocida por su enfoque directo y sin filtros, cosa que en este podcast nos gusta mucho, y cree firmemente en que todos merecemos un trabajo que nos ilusione y que sea sostenible. Su experiencia y pasión por ayudar a otros la han convertido en la aliada perfecta para quienes buscan orientación en el mundo laboral. ¿Qué tal estás, Elena? Encantadísima de tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Sonia. Pues feliz de estar aquí contigo y de pasar este ratito juntas oye, contaros cualquier cosa que a tu audiencia le pueda ayudar. Pues mira, sin duda a mí me hubieras venido muy bien porque yo dejé mi trabajo a los 37, 38, es que no recuerdo bien, porque estaba con una crisis de ansiedad, me dieron la baja, ya estaba más que sabido que era si seguía en ese trabajo, pues no iba a recuperarme y lo dejé. Quizá si con 30 o 35 no hubiera tenido ese miedo enorme a cambiar del trabajo de toda la vida, porque yo empecé muy jovencita en la misma empresa, a los 23 años. De hecho, a mí me decían, es que te hemos criado, y es verdad, me habían criado en esa empresa y tenía un miedo atroz a cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la sensación de que no valemos para nada más de lo que hemos hecho hasta ese momento. Imagino que te encontrarás así de personas que te dicen esto, ¿verdad? No sabes cuántas, no sabes cuántas y además, perdona, yo creo que se produce una cosa ahí curiosa y es que nadie nos enseña cómo tenemos que buscar trabajo. O sea, no hay una asignatura en ningún sitio, ni hay un curso en ningún lado donde nos expliquen cuáles son las claves que tenemos que tener en cuenta o qué cosas debemos o no debemos hacer para no vernos penalizados en esta búsqueda, ¿no?
Y eso hace que vayamos con mucho temor, ¿no? Y con mucho miedo a equivocarnos. Es verdad que el trabajo al final es, bueno, pues es sinónimo de sustento, ¿no? Entonces, cuando tienes que mantener a una familia o cuando tienes que pagar una hipoteca, yo qué sé, pues es una losa que hace que vayas un poco con pies de plomo, ¿no? Y si a eso le sumas el desconocimiento, pues Claro. te ves como perdidísimo y entonces eso provoca muchas veces pues que gente como a lo mejor te pasaba a ti, pues aguanten trabajos donde no deberían, pues porque por la razón que sea no les están haciendo felices, o estén en trabajos donde no están dando lo mejor de sí, Ujú. o luego lo pasen muy, muy mal cuando pues a lo mejor son despedidos y de pronto tienen que volver a reengancharse sin saber muy bien cómo, ¿no? Y todo eso, la verdad es que nos complica mucho algo que por necesidad tenemos que hacer, que es trabajar. Que es trabajar, exacto. De hecho, ahora que has dicho el tema de los despidos, mira, el otro día conocí un chico, un señor, que lo Sí, habían despedido con 59 años y estaba diagnosticado ya de depresión y la verdad es que estaba mal. Mucha ansiedad, no encontraba nada, incluso le habían llamado a alguna entrevista, pero claro, ya iba con, ¿cómo va un señor de esta edad es a una que entrevista? ese es el problema, ese es el grandísimo problema. A ver, tenemos que ser honestos. Y es verdad que en este país encontrar trabajo a partir de determinada edad, pues se complica mucho. O sea, no es fácil. Eso no quiere decir que no se pueda conseguir. Claro que se consigue, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa de un desgaste y de un sufrimiento, ¿no? Que a veces pues no debería ser así, ¿no? Entonces, yo cuando creo me sobra talento, una de los motivos es precisamente este tipo de profesionales que me encuentro y que a veces por tener más edad se ven todavía más perdidos, ¿no? Porque a lo mejor es gente que lleva 25 años en la misma empresa, que no han tenido que buscar trabajo nunca y que de pronto se encuentran con 53 años en la calle, en un mercado que ha cambiado mucho, y al que no se saben enfrentar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a participar o a tratar de participar en procesos de selección y las cosas no salen como a ti te gustaría, eso va minando tu autoestima y eso te va haciendo pequeñito y te va penalizando porque al final, bueno, pues no das lo que el otro quiere encontrar. Y entonces se convierte en una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tú cada vez estás peor, cada vez das peor en las entrevistas y eso hace que te descarten. Y bueno, pues al final es verdad que complica mucho salir de ahí si no sabes cómo, ¿no? Si no, o sea, si no tienes herramientas. Yo nada Ujú. de lo que cuento es magia, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no voy a engañar a nadie, yo no tengo la pócima mágica para que cualquiera encuentre trabajo, ojalá. Claro. Sería, vamos, sería maravilloso, ¿no? Pero lo que sí tengo es el conocimiento, o sea, lo que sí tengo son más de 20 años de experiencia con clientes, por un lado, que contratan y a los que conozco muy bien y sé muy bien qué quieren y qué no, y por otro lado, con candidatos a los que he visto muy perdidos, a los que he visto cometiendo errores que se podían evitar, pero de verdad de manera súper fácil, ¿no? Y haciendo cosas que por desconocimiento les están perjudicando. Y entonces es cuando digo, jolín, o sea, yo esto se lo tengo que contar. O sea, no se Sí. lo puedo contar solo aquel con el que hablo, porque a mí, jolín, por mi trabajo me contactan constantemente candidatos, ¿no? Y yo me daba cuenta, primero, de que yo no tengo capacidad para atenderlos a todos, porque no me dedicaba a eso, además, y además es que por tiempo, o sea, imposible. Y además yo decía, es que yo esto tengo que encontrar la manera de poder hacerlo accesible a mucha más gente. O sea, todo el mundo tiene derecho a conocer esto, ¿no? Y a saberlo y a, joder, a poder utilizarlo luego en su propia realidad y en sus procesos. Sí, me resulta interesante esto que dices de voy a juntar ambos perfiles, ¿no? El que busca con el que necesita un candidato. Porque como bien has dicho, estamos muy perdidos a la hora de buscar un nuevo empleo porque de repente todo ha cambiado. Eh, Quiero decir, el currículum de toda la vida ya no sirve. Las Pero habilidades son distintas, ¿no? O sea, ¿qué busca ahora una empresa, un empleador? ¿Qué ya, busca?
Me hace gracia cuando dices lo del currículum, porque es verdad que cualquiera, cuando tiene que buscar trabajo, porque te han echado, porque te has marchado tú, porque te quieres reincorporar o por la razón que sea, o porque tienes 23 y tienes que empezar, lo primero que os viene a la cabeza a todos es el currículum. Ujú. Es como un poco, para casi todo el mundo, es como la puerta de salida, ¿no? O sea, ahora quiero trabajo, pues hago el currículum, ¿no? Y lo empiezo a enchufar, ¿no? Y no es así, o sea, es que eso es un error. O sea, hacer el currículum tiene que ser una consecuencia de una serie de cosas que hay que hacer antes, ¿no? Yo siempre les digo a mis candidatos que el mundo de la selección y de buscar trabajo es un 50% mentalidad, un 40% estrategia y un 10% de todo eso que tú te crees que es importante, incluido el currículum. Pues Y vamos yo, mal, ¿eh? claro, Yo creo que vamos al revés. no, claro, y entonces yo veo que los candidatos tienden a ir al revés, ¿no? Tienden a ir a la tarea, ¿no? Tienden a ir hago el currículum, lo mando, mando muchos, y ya, no, pero, o sea, espera. O sea, lo importante primero es que entiendas qué es lo que quiere el que te puede contratar. Lo importante es que entiendas cómo se te percibe y que entiendas qué es lo que tienes que ofrecer. Y si tienes todo eso más o menos claro y más o menos ya organizadito, entonces es cuando tienes que ponerte con tu currículum, porque entonces vas a ser capaz de reflejar una serie de cosas más allá de estudié periodismo del 2004 al 2009, en el 2009 hice un no sé qué, del 2000. Pues así difícilmente primero te vas a diferenciar de nadie y luego tampoco estás teniendo en cuenta qué quiere el que te busca, ¿no? O sea, qué es lo que buscan. Y a la pregunta que tú me hacías, o sea, lo que las empresas buscan es seguridad. Es seguridad. O sea, es lo primero y lo principal, ¿no? Lo que están buscando es seguridad de no equivocarse. Seguridad de que voy a meter a este y no la voy a liar. Seguridad de que no me van a meter una colleja internamente porque lo he hecho mal. Seguridad de que la persona que viene es lo que necesitamos como empresa y lo que necesitamos para el puesto. Entonces, todo eso, y muchas veces el que lo busca tampoco es 100% consciente de ello, pero yo lo veo constantemente y yo sé qué cosas buscan y qué cosas hacen a veces los candidatos que dices, por Dios, pero ¿cómo dices eso? ¿O cómo haces eso? O sea, y no estoy diciendo que mientan, ni muchísimo menos. O sea, mentir es lo peor que puedes hacer en un proceso de selección. Te van a pillar siempre y entonces ya, pues estás descartado, no para ese proceso, para siempre. Sí, sí, ¿Vale? estás fuera, Porque claro. ya te han fichado, ya saben qué, ya han puesto una etiquetita al lado de tu nombre donde pone mentiroso y ya no puedes volver a aplicar, ¿no? Pero hay muchas cosas que sin mentir, por supuesto, puedes hacer o dejar de hacer eh, y que la gente no tiene en cuenta, ¿no? Como hablábamos antes de estos perfiles más senior, ¿no? Más que les cuesta más reincorporarse y a los que muchas veces les da muchísima rabia, ¿no? Y se enfadan mucho cuando en las primeras etapas de un proceso el que les llama a lo mejor es un pipiolín, es un junior y les molesta. Y es como, pero, o sea, ¿de qué sirve que te moleste? O sea, es lo que va a pasar. O sea, las primeras etapas las suele gestionar un junior. Entonces, ten en cuenta eso y haz que eso reme a tu favor. O sea, conoce muy bien qué es lo que ese junior puede estar buscando y dáselo. O sea, utilízalo en tu favor. No te cabres porque es un junior y es que me molesta porque no sabe de lo que habla. Pues apañado vas. O sea, el que está descartado eres tú, no el junior. Entonces, todo ese tipo de cosas es como cosas que muchas veces no se paran, bueno, pues porque nadie se las ha dicho, ¿no? O nadie las ha enseñado. Pero si te las cuentan, de pronto, yo me di cuenta, Sonia, cuando yo les contaba algunas cosas a esos candidatos con los que yo hablaba, ¿no? Y yo les contaba y yo veía las caras de sorpresa y de, ah, o sea, en serio. Y yo decía, oh, madre mía. O sea, pues no es tan obvio como yo pensaba, ¿no? O porque había cosas que yo a veces decía, pues me da un poco como de palo contar esto, ¿no? Porque me parece como tan obvio, tan... Y te das cuenta de que la gente no, pero que no, es que no tienen por qué saberlo. No No, tienen es por que qué. no hay nada obvio. Yo hace años No, descubrí que no hay nada, ya no hay, o sea, no no, hay nada obvio. Cada uno se no. mueve en su sitio, en su lugar y sabe de lo que, de lo suyo y Claro, de lo claro. que Y luego como hay mucho mito y como hay mucha esta que te dicen,
y pues tú te lo crees porque no tienes pues más información y te dicen, no, es que si mandas un currículum con más de una hoja estás descartado. Alma de cántaro, o sea, pero ¿quién te ha descartado? Yo no he visto nunca a nadie descartar a un profesional porque su currículum tuviera 2 hojas en vez de una. ¿Ves? Si me lo mandas con 7, pues evidentemente igual tienes un problema ahí, ¿no? Ujú. Pero ¿qué más da? Pero que nadie te va a descartar porque el currículum tenga 2 o tenga una, pero, o sea, en serio. O nadie te va a descartar porque pongas foto o dejes de ponerla. Esto no es un casting, ¿sabes? Claro. Y entonces hay cosas de esas y la gente se enroca en cosas de esas que dices, pero si es que eso no es lo importante, si es que eso da igual, o sea, no dediques energía ni esfuerzo a ese tipo de cosas porque por ahí no va, por ahí no va. Has hablado de diferenciación. ¿Cómo consigue alguien diferenciarse? Pues teniendo muy claro qué aporta, o sea, primero conociéndose muy bien, y conociendo muy bien lo que tú como, o sea, el punto profesional en el que estás, conociendo muy bien en qué momento estás, qué bagaje traes, qué puedes aportar, qué quieres y qué no quieres. O sea, toda esa información es lo que a ti te tiene que ayudar a delimitar muy bien tu diana. O sea, tú como profesional eres el primero que tiene que pintar una diana y decidir a qué tipo de trabajo te quieres enfocar y por qué, y tener todo un discurso como muy bien armado de por qué. Y luego, investigando muy bien o sea, qué quiere el de enfrente y a qué tipo de empresa te vas a dirigir. Entonces, tú no puedes tratar de diferenciarte diciendo, bueno, es que soy una persona súper dinámica, una persona con muchísima iniciativa, con mucha fuerza, tal, si estás optando a una vacante en Iberdrola, yo qué sé. O sea, Claro. fenomenal que hagas eso si vas a una startup o si. Entonces, hay todo un trabajo previo de autoconocimiento, de entender muy bien qué aportas. Todos tenemos cosas que aportamos que nos hacen diferentes a los demás. Solo hay que buscarlas. O sea, solo tienes que analizar bien tu trayectoria, entender muy bien qué aspectos. Hay un ejercicio que yo les pongo en uno de los cursos. Yo tengo un curso que se llama ¿Por dónde coño empiezo? ¿No? Que es un poco el, el curso este o sea, es que no sé muy bien ni por dónde me sopla el aire, ¿no? Sí. Y uno de los ejercicios que les planteo va muy relacionado con esto, ¿no? Con encontrar eso que te hace único y que no hace falta. O sea, yo de verdad o sea, no hace falta que, no sé, que tengas un máster en ingeniería aeronáutica de no sé qué. No, 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 no. O sea, son cosas mucho más terrenales, cosas mucho más normales, pero cosas que nos pueden ayudar a hacernos diferentes como profesionales. No hay un profesional igual que otro. Entonces, toda tu trayectoria, todas las experiencias que has vivido, los aprendizajes, el punto en el que estás y el punto al que te quieres dirigir, todo eso te tiene que ayudar a identificar tus fortalezas como profesional, ¿no? Y esas cosas, oye, pues a lo mejor tú participaste en un proyecto súper específico que te dio no sé, que te dio un aprendizaje que poca gente en tu sector tiene. Bueno, pues tendrás que ponerlo en valor, tendrás que trabajar alrededor de eso, si es por ahí por donde te quieres seguir enfocando. Entonces, es verdad que hay que hacer todo un ejercicio de autoanálisis, o de trabajar en uno mismo, que es crítico antes de empezar a disparar currículums como si no hubiera un mañana. Además, me ha gustado porque has dicho, tienes que ver qué es lo que te gusta, o sea, qué es lo que buscas tú también. Porque es ¿Eh? cierto que a la desesperada muchas veces nos ponemos eso, a lanzar currículums sin ton ni son, sin saber a qué empresa se lo estás dando, simplemente desde la necesidad más absoluta. Y eso yo creo que se transmite. Absolutamente. De verdad que mucha gente que hace eso se ve descartada de los procesos una y otra vez y no entienden por qué. Y cuando haces un análisis un poco más profundo, te das cuenta de que ese es el problema, es que la selección no es una cuestión de volumen. O sea, aquí prima la calidad sobre la cantidad. No se trata de cuantos más currículums mandes, mejor resultado vas a tener. No, no, todo lo contrario. Lo más probable es que si mandas a mogollón, te van a llamar poco, porque seguramente los estás mandando a empresas o a posiciones en las que no encajas. Entonces no te van a llamar. Y como no te van a llamar, te vas a sentir mal. Y como te vas a sentir mal, eso lo vas a dejar traslucir. Y entonces ahí nuevamente entras en ese círculo vicioso que lo que hace es penalizarte. Entonces es mucho mejor hacer un trabajo de calidad, un trabajo de determinar qué quieres, pero tú qué quieres hacer como profesional. Porque si tú al que te entrevista no eres capaz
de contarle claramente qué quieres y por qué lo quieres y por qué esto sí y otra cosa no, no te van a contratar, pero ¿por qué no? O sea, ellos también quieren seguridad y claridad y la certeza de que ese profesional justo quiere hacer esto en este momento y que está en el punto exacto de hacerlo. Entonces, eso o lo tienes tú claro y te lo crees tú, o no se lo vas a transmitir al de enfrente. Y entonces el de enfrente a lo mejor no sabe explicar exactamente qué es, pero sí nota, "Mm, este no, hay algo que no, o no me fío, o no lo Ujú. veo claro". Y eso es porque no hay claridad en ese discurso por detrás, ¿no? O sea, no hay algo, y luego tienes que tener muy claro lo que no quieres. Pero, o sea, o sea, yo entiendo, entiendo que hay que mantenerse, que hay que pagar una hipoteca. Yo entiendo, por supuesto, que trabajar es, o sea, y que todos lo que queremos es trabajo. Pero lo de quiero trabajo es un poco como lo del valor al soldado. O sea, eso se presupone, o sea, es evidente. Ya sé que quieres trabajo, pero dentro de que quieres trabajo, habrá cosas que quieras y cosas que no quieras hacer. Pues a lo mejor porque has tenido ya una determinada experiencia en un sector y no te has satisfecho por entonces, eso al final a mí como entrevistador me da también garantías de que tienes criterio y de que no te vale cualquier cosa, ¿no? Y de que efectivamente estás optando a esto porque esto es lo que quieres, pero me estás explicando que no querrías esta otra cosa por esta razón, tal, y tiene sentido. O sea, hay que tener también muy en cuenta que el que te entrevista muchas veces busca coherencia, ¿no? Y que haya como consistencia en todo lo que cuentas y que todo tenga un sentido. O sea, entonces no puedes llegar ahí y abrir la boca e improvisar. O sea, y a ver qué me preguntan y yo pues a ver qué le cuento. Eso para tomarte un café con alguien está fenomenal. Pero aquí que te estás jugando tanto, yo no te puedo aconsejar que vayas así. O sea, yo te tengo que Claro. aconsejar que te prepares y que trabajes mucho en todo esto. Sobre todo porque funciona. O sea, ¿cuesta más? Sí, cuesta más, pero funciona. Sí, el ir un poco con la seguridad, ¿no? O sea, como ya te conoces, sabes lo que quieres, sabes exactamente qué puedes aportar, porque a veces pensamos que lo sabemos, pero muchas veces no tenemos ni idea. O Pero sea, pero ni absolutamente. idea de lo que podemos aportar porque simplemente porque no nos conocemos. Y yo creo que además cuando llevamos mucho tiempo en un trabajo, el de toda la vida que decimos, ¿no? Sí, Cuando sales es como que te has diluido en claro, ese trabajo y de claro. repente dices, pero ¿yo qué soy? ¿Pero yo qué estaba haciendo? ¿Pero qué habilidades tengo? Si solo sé hacer esto. Y es Y después mentira, te... ¿eh? Es Es totalmente mentira. mentira. Y es mentira porque muchas veces esas habilidades o eso que has hecho en esa empresa te capacita para hacer otras muchas cosas. Pero o te paras y lo piensas y lo aterrizas, o vas a llegar a las entrevistas improvisando y diciendo un poco lo primero que se te pasa por la cabeza y tal, y vas a resultar poco consistente y vas a trasladar muy poca seguridad. Y entonces, si tú no tienes seguridad, es muy difícil que la transmitas. Y de Sí, verdad que una de totalmente. las cosas que mejor funcionan y que, o sea, una actitud fuerte, positiva, o sea, no hablo de happy flower, ¿eh? O sea, yo hablo de verdad, ¿no? De una actitud de que voy seguro, voy tal, y además voy positivo porque me siento bien, tal. Eso en una entrevista vende muchísimo más que el mejor currículum. Y yo eso lo he visto en mis clientes. O sea, yo les he visto quedarse con candidatos que dices, no encaja. No, o sea, no es lo que me habías pedido. Y es ya, pero es que me flipa este candidato. Entonces, ¿te flipa por qué? Pues porque comunica de una manera buenísima, te flipa porque transmite muchísima fuerza o muchísima seguridad, o porque ves que tiene un currículum potente y no es lo que tú buscabas, pero le ves mucha polivalencia, le ves muchas ganas. Entonces, al final dices, o sea, para mí pesa más eso que un listado de tal. Ese listado de cosas, de requisitos y de tal, es súper importante, pero en las primeras fases del proceso. Cuando está ese junior que sí te va a llamar y como no sabe de lo que habla, porque no lo sabe, va con un checklist, ¿no? Donde le han dicho, tienes que buscar uno que haga esto y que haga esto. Y entonces él va con su lista y va, ¿sabes? Pum, tic. Entonces, tienes que conocer en cada etapa del proceso qué es lo que van a buscar, qué es lo importante y qué es lo que tú tienes que dar. Entonces, cuando conoces eso, te resulta mucho más fácil ir superando cada etapa. Esto es como una gincana. Si esto Ujú. es una gincana, Sí, terrorífica, pero es una gincana. Entonces, si tú horrible. sabes, claro, pero si lo sabes y sabes, no, es que ahora lo que me toca es saltar la valla esa que luego caigo en agua, ¿vale? Pues voy preparado, sé que voy a tener que escalar, sé que voy a tener que saltar y mojarme, ¿vale?
Entonces, como lo sé, tal, pero si no lo sabes y vas como improvisando en cada etapa, pues claro, las etapas te sorprenden. Y entonces lo normal es que no tengas éxito. Y Mm. es que lo veo todos los días. Sí, a mí es que estás hablando y me recuerda mi primera entrevista de trabajo, que lo viví como tú lo dices. De hecho, yo pensaba totalmente que estaba descartada. Eh, claro, era para un centro de reeducación de menores. Yo tenía 23 años, recién salida de la Fíjate. carrera. Y fue una entrevista donde era, pero eres capaz, pero vas a trabajar con chavales que tienen prácticamente la misma edad que tú, ¿y qué pasa si? Y era como, era un constante como medio ataque, ¿no? Y claro, yo contestaba y decía, bueno, me recuerdo mi última contestación de, mira, yo sí creo que soy capaz, pero claro, el que te lo tienes que creer también eres tú. Digo, pero yo ya te he comentado que sí, sí, me creo capaz. Y yo salí de allí y dije, madre mía, ¡Qué madre de horror! Dios, horrible. Y cuando me llamaron al día siguiente para decirme que empezaba el lunes siguiente, digo, pero ¿cómo puede ser? Claro, estaban buscando ese perfil. Claro. Es que muchas Y veces no nos damos cuenta que, y igual que yo estaba ahí y había gente que era totalmente distinta a mí, pero claro, trabajamos con menores, necesitamos compensarnos, necesitamos totalmente, distintas habilidades. claro. Ese es uno de los, lo que acabas de comentar es uno de los grandes problemas, y yo se lo digo mucho a mis candidatos, de no puedes ir con cosas preparadas o tratando de acertar, o sea, o sin ser auténtico, sin ser tú, porque no sabes lo que están buscando. Es que no lo sabes, o sea, hay cosas, tú no sabes qué perfil de persona están buscando. Entonces, en tu caso, a ti te sometieron a ese tipo de presión y tal, ver tu reacción, o sea, o sea, que eras capaz o no, ya pensarían ellos que lo eres, pero lo que estaban buscando es ver cómo respondías ante eso, ¿no? Entonces, yo por eso les digo, como tú no sabes a qué tipo de entrevistador te vas a enfrentar, ni tú, ni yo, ni nadie. O sea, aquí te puedes encontrar un Claro. entrevistador borde, te puedes encontrar un entrevistador súper simpático que va de coleguita y de coleguita cero. Lo que pasa es que es una Ujú. estrategia. Te puedes encontrar al poli bueno, poli malo, te puedes encontrar al que te putea durante la entrevista porque piensa que tal, te puedes encontrar a uno encantado. Entonces, como tú no sabes qué te vas a encontrar, y da igual, o sea, ¿tú eso lo puedes controlar? No. Pues No. entonces no te preocupes de eso. Preocúpate de cómo debes reaccionar tú, preocúpate de qué tienes que dar tú. Entonces tú tienes que ir como muy solvente y muy sólido en ti mismo y ser auténtico. Y ser auténtico. Entonces, en este caso, pues si lo que buscaban era una persona capaz de aguantar esa presión, capaz de tal, fenomenal. Si a mí me hubieran preguntado eso y a lo mejor me echo a llorar a la tercera Ujú. que me tal, pues bueno, pues a lo mejor no soy lo ideal. Ujú. Entonces no lo sabes. Entonces tú lo que tienes es que ser muy auténtico e ir muy bien preparado, no con las respuestas, porque las respuestas no se llevan preparadas, ¿no? O sea, no puedes ir a una entrevista con la respuesta preparada porque estás más preocupado de a ver qué tengo que decir ahora y a ver qué y cae, como te cambien algo, estás muerto, pero sí muy preparado en cuanto a qué toca en esta etapa, ahora qué me van a preguntar, o sea, estos que están buscando, que es lo que yo siempre les traslado. En esta etapa lo que buscan es esto y esto y lo buscan por esto, y de esta manera. Entonces, ahora tú con tu trayectoria, con tal, dale eso, o sea, no le des otras cosas. No, no te preocupes ahora de tal, o no te enfades si te preguntan tal, si te lo tienen que preguntar. O sea, Ujú. si es que hay muchas preguntas que te las van a hacer, y yo siempre les digo, yo no te digo si a mí me parecen bien o mal, ni te cuento lo que a mí me importa o lo que yo opino. ¿Qué más da? O sea, eso te lo puedo contar tomando un café. Pero yo lo que te digo es, te van a preguntar esto, porque lo preguntan siempre y te lo van a preguntar. Y lo que hay detrás de esta pregunta es lo que sea, ¿no? O sea, cuando te hacen esta pregunta, lo que están buscando no es la respuesta, sino ver cómo no sé qué. Entonces el candidato es como, vale, vale, ahora entiendo, ¿no? Y entonces, joder, pues yo creo que es como mucho más, no sé si decir inteligente, ¿no? Pero es mucho mejor saber, conocer, que ir a ver qué pasa, ¿no? Porque cuando vas a ver qué pasa, pues oye, a veces suena la flauta, sí, pero normalmente no. Sí, es cierto. Porque yo recuerdo después preguntarle a mi entrevistador muchos años después, porque además era como una sala muy pequeñita, Sí, mucho calor, yo recuerdo de ventana cerrada, que yo decía, no puedo abrir esa te ventana, por agobio. favor, y decirme, claro, yo lo tuve claro. O sea, porque yo en esa entrevista, cuando te vi entrar por apariencia, pensé, esta niña en 2 minutos la tengo fuera.
claro. claro, Pero tú ahí les diste lo que ellos querían. Lo hiciste de manera natural, ¿no? natural. Instintiva, porque tú eras fenomenal, fenomenal. O sea, pero hay otras veces que esto no pasa, o que si tú sabes a qué te vas a tener que enfrentar, pues puedes ir con tus armas mejor preparadas. Luego ya, pues tendrá, luego, a ver, evidentemente hay que encajar en lo que el cliente busca. O sea, nada de lo que yo te cuente va a hacer que encajes. O sea, si mi cliente o cualquier cliente está pidiendo un ingeniero industrial que hable Mm, japonés, pues si tú no eres ingeniero industrial ni hablas japonés, ya te puedes preparar de maravilla y ya puedes ser lo que quieras, que no te van a coger. Pero, o que sea, entonces, no. bueno, ¿vale? Por eso yo siempre digo, o sea, no te apuntes a todos los procesos que veas. O sea, apúntate a aquellos en los que encajas, hombre. O sea, no te desgastes, que yo Claro, esto también eso. lo veo. Claro, esa es otra, porque yo después he buscado, cuando dejé esta empresa, ya te digo, muchos años después, durante el camino busqué trabajo y me hicieron una entrevista me acuerdo que me llamaron para una entrevista y yo salí de esa entrevista diciendo, no, es que yo no quiero trabajar aquí. Mm. Y tampoco me llamaron, ¿eh? O Pero eso es sea, que maravilloso. Eso es porque, maravilloso. porque me di cuenta que yo no encajaba con el tipo, Ujú. o sea, con la forma en la que me estaban entrevistando, las cuestiones, digo, eso, si esto es lo importante para ti, yo no encajo aquí. Claro, claro. Pero es que eso es maravilloso. O sea, que tú fueras capaz de ver eso en ese Mm, momento es estupendo. O sea, porque claro, si hubieras entrado, me dolió en el evidente, ego, ¿no? De hombre, decir, claro, me te gustaría duele que en me el hubieran ego, te llamado. duele, claro, y te duele en el bolsillo y te duele un poco en tu autoestima y tal. Pero yo te digo, o sea, qué suerte tuviste, porque si hubieras entrado, no habría funcionado. Porque No, si ya de primeras detectas que tú no encajas con ese estilo, con esa cultura, pues eso es, mira, yo siempre les digo que el encaje en el estilo de una organización es como cuando tú trasplantas un órgano, ¿no? Tú mm, trasplantas un riñón en alguien y está fenomenal hecho, pero a veces se produce rechazo, ¿no? A veces el rechazo y el cuerpo como que expulsa eso. Pues eso es lo que pasa muchas veces en una organización cuando no hay encaje cultural, que es que sales escupido, porque, o sea, y además va a ser recíproco, o sea, tú te vas a sentir mal, no vas a estar a gusto, tal. Ahora, que yo entiendo que a veces hay que comer y que dices, bueno, o sea, me lo trago, lo entiendo, claro, pero que seas consciente de ello, o sea, que seas consciente de que ese es el motivo, ¿no? Pero no, no conviene, no, no, no. Es que además cuando alguien te entrevista, no solamente están buscando que encajes en el puesto, están buscando que encajes en la empresa. claro, O sea, tú tienes que encajar en tres cosas siempre, en el puesto, en el equipo y en la empresa. Y a veces, y no se busca lo mismo para cada una de ellas. O sea, tú puedes ser un fit perfecto en el puesto porque tienes justo la trayectoria, la experiencia y es que sabes hacer exactamente lo que piden para ese puesto. ujú, Pero luego resulta que la organización es una organización, no sé, imagínate, súper competitiva, muy agresiva, muy tal, y tú eres un perfil pues mucho más suave, mucho más tal, y que no, pues no encajarías en la cultura. Entonces, lo normal es que no te seleccionen, aunque seas un encaje perfecto en la posición, y mejor que no te seleccionen, porque luego no funcionará. exacto. Y qué bueno saber esto, porque cuando no lo sabes te puedes venir muy abajo. Claro, 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 es que hay que tener en cuenta, mira, hay una cosa fundamental, Sonia, y es que eh, cuando yo hablo de mentalidad en la selección, una de las cosas que siempre les digo es que no puedes tomarte nada de lo que pasa en un proceso de selección como algo personal, que esto no es personal, de verdad, o sea, que tú, o sea, nadie pone en cuestión lo magnífica persona que eres, ni lo estupendo profesional que eres, que no es eso lo que está en cuestión, de verdad. Lo que está en cuestión es si tú eres lo que ese cliente quiere en ese momento para ese puesto. Entonces, son muchas cositas las que tienen que Ujú, darse para que efectivamente haya encaje. Entonces, que no lo haya, o que haya otro que encaje mejor que tú, no quiere decir ni que tú seas peor profesional, ni que valgas menos, ni que eso deba dañar tu autoestima. Que, hombre, que no, que es una cuestión de encaje en un agujerito. Eso es como los juegos estos de los niños donde hay un triángulo, un rectángulo, un no sé qué. Bueno, pues tú puedes ser un círculo maravilloso y habrá por ahí un agujero de círculo para ti, lo habrá, seguro. Lo que no puedes es tratar de encajar en el agujero del triángulo, porque por mucho que aprietes,
no va a entrar. Entonces, y lo que no puedes es sentirte mal por ello, ¿sabes? Y yo entiendo que es complicado, ¿eh? O sea, si yo entiendo que es cuando tú estás ahí, te lo estás jugando, es duro, es complicado, pero, pero de verdad que no es personal, de verdad. O Mm. sea, no permitas nunca que un no en un proceso haga daño a tu autoestima o haga daño. No, de verdad que no, ¿no? ¿Qué ocurre cuando, que esto yo lo he oído mucho, la ¿Mm? sobre, a ver si te digo bien la palabra, la que estás más formado, Sobrecualificación, la sobrecualificación. sobrecualificación, que no me Claro, salía, sí. ¿Qué claro. ocurre? ¿Ahí es mejor decir menos? Porque se oye, yo he oído varias, ¿no? De, no, no, mejor no digas todo lo que tienen porque van a pensar que te vas a ir en cuanto encuentres algo mejor, que probablemente sea Es la cierto, verdad. no te lo voy a negar. Claro, claro, Em, claro. Pero si es que, o sea, vamos a ver, es que lo ideal es que tú no apliques a un puesto para el que estás sobrecualificada. O sea, lo lógico o lo ideal es que tú apliques a un puesto que esté o sea, acorde a tus habilidades, a tu trayectoria, a tu experiencia, a tu conocimiento. Entonces, ese es el problema cuando tú aplicas a algo así. O sea, yo he tenido a veces un director financiero desesperado que te dice, no, mira, es que estoy aplicando ya a posiciones de controles. Digo, pues no te van a coger. Pues no te van a coger. Pero no te van a coger porque, primero, cuesta entender por qué estás haciendo eso. ujú, O sea, dejas traslucir mucha desesperación. Y ninguna empresa compra desesperación. O sea, eso que se lo meta en la cabeza. O sea, ninguna empresa compra ni angustia, ni desesperación, ni necesidad. No lo compran. Entonces, como tú ahora mismo estás en venta, pues claro. asegúrate de no dejar traslucir eso. Entonces, estás trasluciendo desesperación. Segundo, claro, lo primero que vas a pensar es, bueno, sí, yo le cojo, pero en cuanto le salga algo de lo suyo, y es lo mismo que la gente que acepta bajar su salario. Que dices, no, yo ganaba 32, pero ahora acepto 25. Y dices, sí, claro, aceptas 25 hasta que te salga algo de 30. Sí, Claro. Entonces, ocultarlo sirve de poco, porque un buen entrevistador esas cosas las ve. O sea, ¿puedes no ponerlo en un currículum? Claro que puedes. Y a lo mejor pasas el primer filtro, pero cuando te sientes delante de alguien con criterio y alguien tal, eso se ve. O sea, yo cuando entrevisto a una persona sé perfectamente en qué nivel profesional está y que, o sea, lo que ujú, no puedes ir es mintiendo. No claro. puedes ir mintiendo. Entonces, para eso tendrías que mentir. Yo no te puedo aconsejar nunca eso, porque eso al único que va a perjudicar es a ti. O sea, Sí, no, claro, antes o después va a salir a la luz, claro, aunque claro, sea en es una como, conversación informal entre compañeros, o sea, que todos sabemos cómo funcionan las empresas. Antes o pero y después luego eso va a salir a la luz. y mucho antes, porque se piden referencias. O sea, tú cuando vas a contratar a una persona es muy habitual pedir referencias y todo es que se va a saber, es que te van a pillar. O sea, yo siempre lo digo, o sea, no mintáis, no mintáis porque os van a pillar y de verdad que no hay nada peor que te pillen. Primero por la humillación y el mal rato que vas a pasar Sí, y luego porque de verdad que ya tienes puesta una crucecita en esa empresa, ¿no? O con ese recruiter. Y entonces yo eso no lo puedo aconsejar, o sea, al final eso es un poco fruto de la desesperación, ¿no? Y es que yo creo que no hay que ir a un proceso de selección con desesperación, insisto. O sea, entiendo perfectamente cómo se siente alguien que necesita trabajar y no encuentra, ¿eh? ujú, Pero hay maneras de hacer que esa desesperación se convierta en fuerza, en autoconocimiento, en saber qué tengo que dar y tal, eh, que funciona mucho mejor que mentir. claro. Sí, es que al final, eso, porque volvemos a la idea de búsqueda de trabajo, currículum, que pongo en el currículum y ya. O Ya sea, nos está, volvemos claro, a quedar ahí. Esto es la rueda, ¿no? La única que claro, conocemos que es busco currículum, ¿qué me conviene? ¿Qué no me conviene? ¿Lo pongo o no lo eso pongo? es, El eso es. despido. El despido es otra que, ostras, es que una cosa es que te quites formación, que aún parece que digas, pero un despido se oculta o no se oculta. Una baja, yo por ejemplo me fui después de una baja y me fui.
una baja por ansiedad en una empresa, después lo dices, no lo dices, ¿por qué dejaste tu empleo? O sea, ¿cómo se gestionan estas cosas? Un despido no se oculta nunca, no se debe ocultar nunca. Te van a pillar siempre. O sea, es de las cosas más fáciles, más sencillas y que te van a pillar siempre. Entonces, no, o sea, no te pongas en ese brete. O sea, de verdad, no, no, es absurdo, porque o sea, el único penalizado vas a ser. Entonces, no lo ocultes nunca. Yo tengo una formación que ofrezco a la gente que está en mi lista, eh, que es súper cortita, que es tal, que se explica tu salida. Porque hay maneras de explicar. O sea, es otra de las cosas que yo les enseño, es explica tu salida, o sea, en función de cuál haya sido el motivo. Porque Ujú. hay salidas de mil tipos. Entonces, en función de cuál haya sido el motivo, de si te han echado, de si te has sido tú, de si no sé qué, en función de esto, hay una serie de cosas que yo te digo, esto funciona bien, a partir de aquí monta tu discurso, esto funciona fatal, esto funciona tal, y entonces volvemos un poco a lo mismo. O sea, al final nadie nos ha enseñado. Entonces tú, el miedo te puede hacer decir, no, lo oculto, porque así si no lo saben, no me juzgan. Y yo te digo, todo bien contextualizado y bien explicado tiene sentido. O sea, yo he visto cientos de candidatos a los que he entrevistado que han sido despedidos por una razón o por otra. Y el que lo sabe contar bien, el que lo sabe explicar, el que sabe eh, utilizarlo remando a su favor, no tiene ningún problema. Otra cosa es que llegues y pongas verde a tu jefe, otra cosa es que tal. Entonces yo te digo, yo te explico, mira, hay cosas que no funcionan. ¿Vale? Hay cosas, en este país decir quiero ganar más, mm, mm, Ah, se ve regular, no entiendo por qué, pero se ve regular, ¿vale? sí, pero se ve súper O, regular. Tengo una pareja que vive en Estados Unidos y no, voy a pedir un aumento claro, sí, 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 y ahí es es como, súper pero natural, si llevas medio año en esa empresa, o sea, pero ¿cómo vas a pedir? ¿Y se lo dan? Digo, sí, no, sí, no me lo sí, puedo creer. Digo, y pero yo aquí no, 17 años en una empresa y jamás ni se me pasó por la cabeza pedir sí, sí. un Aquí aumento. hablar de dinero es feo, aquí hablar de dinero nos parece vergonzoso, Mm, llegar a una entrevista y decir, no, yo es que simplemente quiero ganar más. Bueno, pues está fuera, o sea, no. Entonces, yo en esta formación lo que les digo es, oye, sea cual sea el motivo, estas cosas funcionan, estas no. Entonces, utiliza aquellas que te pueden funcionar. Yo no te digo lo que tienes que contestar. O sea, yo no te puedo decir, yo no sé cuál es tu caso, ni, pero sí te cuento, o sea, he trabajado con 80.000 clientes y te digo las cosas que funcionan bien, las que les gustan y las que no. Hay cosas claro, que esto no lo digas así, porque tal, mejor ármalo de esta manera. O cuando, ¿sabes? Así con muchas de las cosas. O sea, si es que, si el problema es lo que hablábamos al principio, si es que como nadie nos ha enseñado y todo es tan opaco a veces, ¿no? Y tan poco transparente y tan tal, pues claro, el candidato ha sí. perdido. Es que Pero hablar de estoy buscando trabajo, sobre todo a ciertas edades, da como cosita. Es no como, debería. ay, Sí, sí da, lo sé que da. Se queda y no debería, o sea, deberíamos, es verdad que tenemos un mercado laboral súper rígido, ¿no? Y entonces eso hace que además esa movilidad que sería buena, de ahora voy a probar esto, ahora voy a dar, pues no se da y tenemos un mercado además muy endogámico, o sea, donde siempre queremos a alguien que venga de hacer lo mismo en un sitio igual. Y es como, pero, o sea, o sea, yo solo discuto mucho con mis clientes, ¿no? O sea, no ujú, quiero uno que venga a hacer exactamente lo mismo en una empresa de mi competencia. Y es como, pues, qué coñazo, ¿no? O sea, ¿no preferirías a alguien que traiga algo más de experiencia, que traiga una visión nueva, que te pueda claro, aportar algo de, bueno, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces, pero como este es el país que tenemos y estas son los mimbres con y los que jugamos, más que cuestionárnoslos, que también, que está fenomenal, pero eso muy bien para un café, lo que debemos hacer es conocerlo y usarlo a nuestro favor. Entonces, como sé que es así, pues vamos a usarlo claro. para que a mí no me perjudique y para que a mí me den ese trabajo y no se lo den a otro. Sí, totalmente. ¿Cómo afecta? Porque hablamos de búsqueda de empleo, da la sensación de que hay mucha gente buscando empleo, que no hay trabajo, pero tenemos aquí como esta paradoja de escasez de talento y un alto número de desempleados.
sea, no tenemos talento, nos falta talento. Es verdad que el talento, por lo que se dice, se va fuera. Eh, Sí, ¿Cómo, pues cómo nos eso pasa. comemos esto? Sí, sí, pues nos lo comemos, ¿eh? Nos lo comemos todos los días. O sea, es verdad o sea, que es paradójico, ¿no? Que con casi 4 millones de parados, o no sé cuántos hay en este momento, haya escasez de talento. Pues la hay, la hay. ¿Por qué se produce? Pues primero porque muchos clientes van a por el mismo tipo de candidatos. Entonces, eso provoca que haya escasez en ese tipo de perfiles, ¿no? Y eso es así. ¿Por qué se produce? Pues porque hay tecnologías muy punteras, muy novedosas que las empresas quieren incorporar y hay muy poco talento capaz de conocerlas o de utilizarlas o de lo que sea, ¿no? Eh, También porque hay mucha gente de la que está en el paro, es gente con una cualificación más baja, pero y porque el mercado es así, o sea, que sí, que estas cosas pasan, o sea, que a mí a veces ahí llega un cliente y te dice, oye, necesito que me ayudes a buscar esta posición, llevo 8 meses buscándola y no lo encuentro. Dices, Ujú. ¿sabes? Y tú podrías pensar, madre mía, ¿cómo puede ser? Pues cuesta un horror. ¿Por qué? Pues porque si vas a por el mismo nicho de candidatos, que además están hiperdemandados, que además están con los salarios inflacionados, ¿y qué tal? Pues complicado. Tú le dices al cliente, oye, ¿y si flexibilizamos un poco? ¿Y si en vez de ir a por esto, subimos un poquito los años de experiencia o aceptar tal? Bueno, pues hay clientes que te dicen, venga, vale, y hay clientes que no se bajan de la burra. Bueno, Ya, es lo que tenemos. Entonces, pues una vez más, es con lo que jugamos. claro, Entonces, lo que aprendamos a comentabas, manejarlo. exacto, lo que comentabas tú, pues de momento es lo que hay, son las reglas del juego y o las Claro. aceptamos o por desgracia las aceptamos, porque si no estamos fuera. Pero sí, sobre todo es que hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar cuando estamos en un proceso de selección. No digo como sociedad. O sea, como sociedad tenemos mucho que avanzar y muchas cosas que Ujú. cambiar, ¿no? Pero cuando tú estás participando en un proceso de selección, lo que no puedes es rebelarte contra el sistema. O sea, pues, bueno, sí puedes, pero vamos, no vas a encontrar trabajo. Entonces, lo que tienes es que conocerlo muy bien y darle lo que quiere y lo que necesita en ese momento. Sí, te escucho y, y estoy súper de acuerdo con lo que dices en todo. Mm. Me viene a la mente, sobre todo en el tema de escoger el trabajo que te guste también a ti, aunque a veces lo que decimos, pues la desesperación es la desesperación, ¿no? Pero me viene a la mente una frase que he oído mil millones de veces, sobre todo la gente más mayor, que dice, pues que se vayan a trabajar al campo. Es que claro, si quieres el trabajo ideal, si quieres el trabajo que te has formado, si quiere trabajo, ese no quiere trabajar. Que se vaya al campo, que en el campo hay trabajo. Y es como, oh, qué pereza. ¿Qué contestaría? O sea, alguien experto, por favor, que le conteste a esa gente que piensa que es que la gente no quiere trabajar. Claro que quiere, vamos a ver, la gente claro que quiere trabajar y claro que la gente quiere trabajar de lo suyo. Lo que pasa es que la gente a veces tiene poco realismo y poco conocimiento del mercado. O sea, yo entiendo que alguien que, pongo un ejemplo cualquiera, que ha estudiado periodismo y quiere ser periodista y lo que le encantaría en el mundo es estar en, yo qué sé, en Antena 3 de corresponsal en no sé dónde. O sea, yo lo entiendo y me parece maravilloso. Ahora, eso no quita, o sea, y que tú luches por tu sueño y que tú te formes, me parece maravilloso. Perfecto. Ahora, tú tienes que conocer primero el mercado, la demanda que hay en el mercado de ese tipo de perfiles y o tienes algún aspecto pues muy diferencial que te haga destacar frente al resto o si Antena 3 da una patada y aparecen 5.000 y plazas tiene dos, pues es muy difícil que los otros 4.998, entonces, pero eso es una cuestión ya de realismo y de mercado. Entonces, yo no digo que esa gente se vaya a trabajar al campo, evidentemente no. O sea, quiero decir, bueno, si le apetece, porque se vaya al campo, que hagan lo que quieran, pero lo que tienes es que funcionar con mucho realismo y con mucho conocimiento del mercado. O sea, el mercado, ¿qué demanda? El mercado, ¿por qué paga? O sea, es que esto no es cuestión de a mí que me apetece. A ti o sea, sí, o sea, claro que es cuestión, ¿eh? O sea, quiero decir, eso es importante, claro. Pero dentro de que eso sea importante, tienes que tener en cuenta todo lo que lo rodea. Es como si yo hoy te digo que es que a mí lo que más me apetece en el mundo es ser neurocirujana. O sea, es que me apetece muchísimo y tú me dirás, pues estudia medicina.
Claro, ¿no? Y haz el MIR y fórmate, claro, ¿no? Claro. Entonces, si alguien me dice, pues quiero hacer esto, vale, pues entonces estudia el mercado, mira a ver qué demanda hay de eso, mira a ver cómo puedes llegar y con realismo, o sea, solución mágica para que 5.000 periodistas se puedan colocar cuando el mercado solo absorbe a 3, pues ni la tengo yo ni la tiene nadie, ¿eh? Entonces, claro. ¿sabes? Pero es que eso es una cuestión de ya como que va mucho más allá, es más profundo que el cómo buscar trabajo. Yo te puedo Claro, decir, oye, cuando vayas a participar en un proceso, si quieres destacar, haz esto, haz esto, haz esto, ten en cuenta esto y esto. Claro que sí, hay cosas. Ahora, eso no va a solucionar el que haya demanda de 3 cuando sois 5.000. claro. Sí, me refería un poco también a lo que estábamos comentando. Si tú eres periodista y te vas a ir a trabajar al campo, se va a ver en el proceso de selección que no has cogido una naranja en tu vida. O sea, No, claro, claro, y lo podrás totalmente. hacer y te pueden contratar si quieres, pero en el momento que tú encuentres cualquier otra cosa mejor que el campo te vas a ir, entonces probablemente el que te contrata tampoco te contrata. Es muy probable, otra cosa ahí es que el que te contrata, el que está en el campo o el que está en donde sea, conozca la información y diga, bueno, no me importa, no me importa. O sea, yo sé que tú no has cogido naranjas en tu vida o yo sé que tú nunca has hecho esto, ¿vale? Pero, y sé que cuando te salga algo de lo tuyo es probable que me dejes, pero no me importa. O sea, me compensa formarte o me compensa enseñarte o me compensa invertir en ti o no lo sé, o me compensa pagarte X porque sé que como solo pago X, solo puedo acceder a perfiles como tú. Ujú. Si yo pagara X más 3, pues tendría gente súper experta en coger naranjas. Pero como a esos no los quiero pagar, pues me tendré que conformar con gente que no sepa. Entonces, ahí está otra vez la ley de oferta y demanda. Entonces, todo este Claro, tipo de cosas, claro, las tenemos que tener en cuenta. Es como, o sea, si yo entiendo, y de verdad que dedicándome a esto, soy hiperconsciente de que no vivimos en un mundo ideal ah, y ya, de que las cosas no son como nos gustarían en un montón de cosas, no son como a mí me gustarían tampoco, pero yo lo que trato es de decirte, oye, esto, que lo conozco súper bien, funciona así. Entonces yo te lo cuento, tú lo tienes, tú ahora con ello haz lo que te parezca, ¿sabes? Y lo claro. que quieras. Yo te lo cuento porque me duele que nadie te lo cuente, ¿no? Y me duele ver joder, que vas tan perdido, ¿no? O que te estás equivocando, porque yo lo veo mucho, ¿no? Que te estás equivocando en cosas que serían como muy fáciles de resolver, ¿no? O de no vayas por ahí, ve mejor por aquí, haz más énfasis en esto, ten cuidado con tal. Entonces, ese son el tipo de cosas que yo trato de trasladarles y de decirles, cuidado, que es que buscar trabajo es una estrategia. O sea, esto tiene su estrategia, que no es especialmente compleja, ¿eh? O sea, que de verdad que no, o sea, no nos Pero contrataría la la NASA, ni tiene. mucho menos, pero la tiene. Y si tú la conoces, no te vas a ir equivocando. Y entonces, si no te equivocas, tienes muchas más papeletas para que te contraten a ti y no a ese otro. Claro. En- Te quería preguntar sobre esto y se me ha ido. Ah, sí, perdón. Eso, que es Vale. como que buscar trabajo es una estrategia y quería Ujú. preguntarte acerca de la reinvención. Reinventarte es una estrategia también, porque muchas veces la gente, me da la sensación, se lanza a reinventarse a un puesto totalmente distinto. Por ejemplo, yo me reinventé, yo trabajaba con adolescentes, pero Ujú. sigo centrada en la gestión de las emociones, en la educación, en el cambio, en cómo nos sentimos. Como todavía tengo ese halo, ¿no? De lo que me formé, pero hay muchísima gente que se reinventa algo totalmente diferente. ¿Le meterías estrategia ahí? Por supuesto, por supuesto. Es que, o sea, primero reinventarse es una decisión personal y cada uno pues puede hacer lo que le apetezca y por las razones que quiera, ¿no? Y a lo mejor alguien quiere hacer algo completamente diferente o, como es tu caso, algo diferente pero con cierta relación y tal. ¿Cuál es mi consejo ahí? Jolín, no desaproveches todas las fortalezas, todas las habilidades y todo el aprendizaje que ya llevas en la mochila, porque eso que ya tienes rema a tu favor, o sea, eso que ya tienes te puede ayudar a que esa reinvención sea más rápida o sea más profunda o a los otros les guste más. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta cuando te reinventas dos cosas fundamentales.
sea, esa reinvención es lo que el mercado quiere o no. O sea, lo demanda el mercado, porque yo me puedo reinventar en no sé qué, pero si eso el mercado no es lo que está demandando, pues voy a sentir mucha satisfacción personal, pero no voy a encontrar trabajo, si es de lo que se trata, ¿no? Entonces, primero, asegúrate de que eso es lo que el mercado demanda y luego mi consejo es, jolín, no tires por la borda todo lo que traes. O sea, todo eso, reutilízalo y dale forma de manera que también sume en tu nueva realidad, porque te va a hacer más potente, porque te va a hacer no partir de cero. Claro. O sea, ¿de qué sirve que, o sea, no, ¿de qué sirve? Sí sirve, pero si tú te reinventas 100% y no aprovechas nada de lo anterior, es como que vuelves a partir de cero, ¿no? Vuelves a poner el contador a cero. Yo lo que siempre les digo es, fenómeno, reinvéntate si es lo que quieres hacer, pero seguro que de algo de todo lo que llevas ahí suma, seguro. Suma pues por aprendizaje, suma porque te ha hecho una persona diferente, suma porque te ha enseñado cosas, suma porque has participado en un proyecto no sé cómo. Entonces, todo eso aprovéchalo para esta reinvención Claro. y sobre todo asegúrate de que te reinventas en algo que el mercado quiere. Si tu objetivo es encontrar trabajo, claro. Súper importante, me parece, porque muchas veces no, Claro. es que ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Es que ese es el problema. Es que yo creo que muchas veces nos centramos mucho bueno, o qué me apetece, o es que yo quiero dar un giro, o es que está muy bien, ¿eh? O sea, que está fenomenal y que yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo, ¿no? O que me gusta, todo eso es estupendo, pero no puedes olvidar nunca, si tu objetivo es trabajar, Claro. evidentemente, no puedes olvidar nunca que tienes que encontrar a alguien que te pague por ello. Entonces, además de que a ti te encante, además de que no sé qué, además de todo eso, asegúrate de que es algo que el mercado quiere y que alguien va a estar deseoso de pagarte por eso, ¿no? Y que además te vas a poder diferenciar en eso. Porque luego las etapas del proceso y todo lo que te vas a enfrentar es igual, pero es una pena que hagas ese trabajo de reinvención o qué tal, porque eso supone esfuerzo, a veces dinero, supone tiempo. Entonces, Olin, que te sea Claro, fructífero. porque tienes que formarte en la nueva opción Ujú. que quieres. Yo me acuerdo Eso que tenía es. una amiga que decía, estaba ya muy cansada de su trabajo, decía, yo solo quiero ser frutera. ¿Qué pasa así? Porque hay mucha gente que está así, ¿no? O sea, yo ya no quiero este puesto Sí. directivo, yo ya no quiero pensar más, yo quiero que me paguen por no pensar, por ponerme ahí y vender fruta. Eso es muy típico de la gente que es directiva, como tú dices, o que estás sometido a mucha presión o a mucha tal, ¿no? O que tienes mucho que solucionar, que a veces pagarías yo decía a veces, yo pagaría por sentarme en recepción, ¿sabes? Y Sí. solamente decir buenos días aquí en sí un momento, sin le aviso. Y yo decía, o sea, eso, o sea, de verdad, entonces no lo digo en sentido peyorativo, ¿no? Pero que cuando a veces tal, pues yo entiendo, y tu amiga la que quería ser frutera, pues también la entiendo. Luego lo que pasa es que monta una frutería. Claro. Entonces entras en el estupendo camino del emprendedor o del empresario y entonces es cuando entran en juego otro mundo que yo también he vivido, ¿no? El mundo de salgo del mundo corporativo o de ese paraguas que me ampara y que me paga a final de mes, que Ujú. por muy harta que esté a final de mes, clink, clink, ¿sabes? O moverte a ese mundo donde ahora que tú cobres a final de mes va a depender de cuántas manzanas vendas. Sí. Y entonces, pues yo le diría a tu amiga que es mucho más duro ser frutera que lo que esté haciendo ahora, seguro. Ahora, que si le apetece y le tal, oye, a por ello, ¿no? Sí. Que es una maravilla, ¿no? También no tener jefe y no tener quien te diga cómo tienes que hacer las cosas. Ahora, duro es muchísimo más Sí, duro. emprender es muy duro, Emprender es muy duro, realmente. emprender es durísimo y además o sea, no está nada fomentado, ¿no? No hay nada que te ayude. Entonces es complicado emprender, es muy solo, bueno, pues es muy duro. O sea, al final, ¿no? Es como buscar trabajo todos los días, Sí, los días de tu vida, estaba pensando exactamente eso, porque yo llevo emprendiendo ya unos años y es buscar trabajo todos los días. Y todos que los te días. rechacen, vivir el Claro, rechazo de una entrevista de trabajo claro, todos los días también. todos los días, claro. Esto es constante, o sea, tú cuando estás buscando trabajo, bueno, pues un trabajo tradicional, bueno, pues te puede pasar 3, 4 veces en tu vida, 7, me da igual. Que emprender es mucho más Emprender duro. es tela, emprender es tela.
Pero es verdad que primero hay gente que le gusta y que le apetece y ya me parece que es una vía maravillosa. O sea, yo he hecho las dos cosas. Yo he trabajado en el mundo corporativo y he emprendido y no lo cambio por nada. Duro, durísimo, pero para mí es maravilloso, ¿no? Y me encanta. Y luego es verdad que hay momentos y hay situaciones en las que algunos profesionales pues pueden encontrar una salida en el emprendimiento o en algo parecido al emprendimiento. No necesariamente tienes que montar una empresa, a veces lo que puedes es paquetizar tu conocimiento y ofrecérselo a otros, ¿no? Y actuar como freelance o tal, que a veces eso es una buena salida para determinados perfiles que pues, a lo mejor no consiguen reengancharse de otra manera. Mira, me parece muy interesante y ahora que lo has dicho, escuché una noticia hace unas semanas que decía eso, que la gente más mayor, que le estaba costando ya un poco, pues lo que es Sí, volver a incorporarse al mercado laboral, estaba haciendo eso. sí. Es que es lógico, o sea, es lógico Claro. y a veces si ves que no consigues reengancharte por la razón que sea, pues de alguna manera tienes que encontrar la forma de ofrecer ese conocimiento que tú tienes y de que se te pague por ello. Entonces, si no es a través de la vía convencional, pues igual puede ser trabajando por proyectos, igual puede ser colaborando de una manera u otra. Entonces, es verdad que hay mucha gente a la que esta solución pues no es la que más le mola y no les apetece, pero a veces es la salida que hay, ¿no? Entonces, Sí, yo no lo descartaría. No lo descartaría. También entiendo al que dice, no, yo quiero que me contraten. ¿Eh? Pero bueno, es una opción. sí, al menos eso, exacto, es una Es opción una que todos opción, las sí, tenemos que barajar. Porque yo incluso claro, emprendiendo también he barajado la opción de, ostras, una media jornada en algún sitio, unas horas aquí, claro, porque claro, es que comemos. Y es que montar un exacto. negocio no es nada fácil, nos lo venden No, como, no, de es una va. muchísimo más duro, es muchísimo más duro que trabajar. Entonces puede Mm, parecer que no, porque no tienes jefe, porque tienes libertad, porque tienes no sé qué, no, o sea, una porra. Tienes jefe, el jefe es el cliente, como dice el de Mercadona, o sea, estás buscando trabajo y buscando clientes todos los santos días, no sabes cómo va a ir el mes, no sabes si vas a cobrar o no vas a cobrar, no sabes, o sea, quiero decir, cuando empiezas, ¿no? sí, Entonces es complicado también. Ahora, ¿es una opción? Evidente, sí. evidente que lo es. Que este país no te lo pone fácil como emprendedor, evidente también. O sea, porque más trabas ya no se pueden poner. O sea, yo creo que ya no sé, como No, un, no, no, o sea, yo creo, no, a es veces, quiero imposible. decir, me sorprende mucho a veces que en un país con tantísimos millones de parados no se fomente más, no se ayude, no se den más facilidades al emprendimiento. Porque yo creo que hay mucha gente que quizá se lo podría plantear y para ellos podría ser una salida estupenda, pero claro, si es que si emprender te cuesta dinero y si Sí. tienes que estar pagando impuestos antes de haber siquiera comido, o sea, quiero decir que es muy complicado, ¿no? Y a veces me cuesta pensar cómo no se fomenta, pero una vez Sí, más, es lo que hay. Entonces, si eso exacto. es lo que hay, juguemos con las cartas que nos han tocado. Sí, totalmente. Mm. No tenemos otra. Alguien que está buscando empleo, tú le acompañas a través de programas uno a uno, de formaciones. ¿Cómo trabajas tú con ellos? Por si quisieran Pues mira, contactar. yo no hago programas uno a uno, ¿vale? No vendo sesiones eh, y no las vendo por una razón, ¿vale? O sea, yo soy consciente de que si las vendiera ganaría mucho dinero y tal, pero si yo hiciera eso iría un poco en contra de los principios con los que yo he montado esto, ¿vale? Yo cuando monté Me Sobra Talento era precisamente porque me daba cuenta que no conseguía llegar a todo el que lo necesitaba. Y además las sesiones, cuando tú haces un acompañamiento uno a uno, es más caro, ¿vale? Sí, Y yo siempre. quería que esto, claro, yo quería que esto fuera asequible y que además cualquiera pudiera acceder a ello, ¿no? Entonces yo lo que hago es que yo les invito a que se suscriban en mi web, ¿vale? Que se llama Ujú. mesobratalento.com. Suscribirse es gratis, suscribirse, yo te mando además un audio de regalo, que es un audio que yo le mandé a una amiga que estaba buscando trabajo y que estaba bastante desesperada, ¿no? Y que me escribía y tal, y ya al final le mandé un audio, que son como 7, 8 minutos, ¿eh? Pero ella siempre me dice que le ayudó muchísimo. Y entonces yo lo he utilizado otras veces y se lo he mandado a algún candidato y siempre o sea, iba a decir ha gustado, no sé si gustado es la palabra, ¿no? Pero siempre les ha servido. Ujú. Y entonces lo regalo cuando te suscribes. Y yo lo que hago es que yo les escribo todos los días.
yo les mando un mail. Siempre lleva un consejo de selección, de cómo buscar, de qué funciona, de qué no. O sea, ya solamente hay valor estando ahí y recibiendo eso, ¿no? Y el que quiera puede simplemente estar ahí, estar leyéndome y no comprar nada. O sea, me parece maravilloso. Y luego lo que hago es ofrecer los cursos que yo voy haciendo, que son siempre cursos cortos, muy al grano, muy a un dolor muy concreto, pues como hablábamos antes, ¿no? Hay uno que es explica tu salida, cuando no sabes muy bien cómo contarlo. Hay uno que es por dónde coño empiezo, o sea, es Me que encantan, no te además es que bola. los has nombrado y digo, es que son Claro, maravillosos. O sea, porque es hay lo que otro que nos es pensamos, es lo que claro, pensamos. O sea, exacto, hay otro que es saltar la barrera, que es como, o sea, yo necesito llegar a la entrevista. Entonces yo les digo, fenomenal, tú tienes que llegar a la entrevista, pues para eso tienes que saltar la barrera, o sea, tienes que saltar por encima de ese junior. Entonces les explico cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues son todos un poco de este estilo, y lo que sí les digo siempre, y lo quiero advertir aquí, es que yo ni cuento teoría, ni meto paja, ni, o sea, yo no puedo con eso. O sea, eso va en contra de mi ser, no de mis principios, de mi ser, ¿no? sí, Entonces yo lo que les cuento es lo que yo le contaría a un amigo que me pidiera ayuda. Y así tal cual se lo voy a contar. Y les voy a decir, mira, macho, esto no sirve, esto sí sirve, no hagas esto, que la estás liando, o haz esto otro, o ve por aquí. Y nada, yo se lo voy ofreciendo. El que quiere los compra y el que no, no. Y el que claro. quiere simplemente leerme y tal, pues me está leyendo y bueno, pues me dicen que siempre se llevan valor, ¿no? Vamos, doy fe que siempre se llevan valor. Qué Y, maravilla. Pues y voy a esa es la dejarlo en las manera. notas, lo voy a dejar en las notas del Fenómeno. podcast para que Muy puedan ir a bien. buscarte y que se suscriban. De hecho, Fenomenal. yo Yo iré lo que ahora porque me parece muy interesante todo lo que estás hablando sí. y lo Además, que yo siempre estáis les digo haciendo. una cosa a la gente y es suscríbete cuando no lo necesites. Suscríbete cuando todavía tengas curro. Si no lo tienes también, evidentemente, pero Sí, cuando estés currando, suscríbete, porque llegará un momento en el que no lo tendrás, porque te echarán, o porque tú decidirás que es momento de marcharte. Y entonces, si ese momento te pilla preparado, pues Mm, te va a costar mucho menos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues como estar ahí es gratis, pues exacto. invito a todo el que le apetezca a... Estoy estar encantada de teneros por ahí. Muy bien, pues yo te voy a buscar ahora mismito para apuntarme y dejaré en Qué las bien, notas del podcast a las chicas para que puedan fenomenal. acceder también. Pues un Qué placer bien. tenerte por aquí, Elena. Muchísimas gracias, Sonia. Me ha gustado mucho. Me lo he pasado fenomenal contigo Sí, yo he y estado muy gracias a por la gusto invitación. también. Nada, de nada, a ti por estar y compartir tu ratito con nosotras. Fenomenal, fenomenal. Un Pues un abrazo abrazo. grande. Chao. Chao. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.